Bueno, ¿qué tal? En esta clase vamos a hablar sobre dos modelos económicos muy importantes que surgieron en Argentina, llamados modelo agroexportador e industrialización por sustitución de importaciones, que si lo acortamos es llamado ISI. ¿Sí? Bueno, el primero de ellos fue el modelo agroexportador, el cual fue la base para que surja el siguiente modelo. ¿Sí? Pero primero, antes de contarles todo lo que sucedió con el modelo agroexportador, vamos a hablar por qué surgió este modelo y por qué se incrementó este tipo de sistema económico. ¿Sí? Bueno, la economía argentina entre 1880 y 1930 basaba su riqueza fundamentalmente en las estancias, el cual los productos que eran elaborados en estos lugares eran la base principal para este modelo. Y para hablar del modelo, bueno, primero tenemos que saber por qué surgió, de dónde surgió. Bueno, y ahora le voy a preguntar a ustedes por qué Argentina fue pretendida por los países europeos. Argentina, desde el 9 de julio de 1816, adopta como Estado independiente un rol económico en el capitalismo y comercio en el ultramar. Las potencias como Inglaterra y Francia, que luego de haber tenido su revolución industrial, necesitaban materia prima de calidad para así poder pasar sus productos a manufacturas elaboradas. Pero por su clima, su suelo y su escaso territorio, no podían crear sus propios productos, por lo que se empezaron a interesar en América, ya que tenían gran tamaño y un suelo fértil, por lo que empezaron a crear una relación comercial. Muy bien, ¿y qué surgió de esta relación? Esto generó la División Internacional del Trabajo, la cual llevó a los países industrializados a convertirse en exportadores de manufactura. Entonces Argentina se incorporó al mercado mundial como productor de alimentos y materia prima. Como dijo Taina, nuestro país, al ser productor de bienes primarios, se inserta en un modelo mundial llamado modelo agroexportador. Y ahora les pregunto, ¿cuáles fueron las bases necesarias para que funcione este modelo? Se necesitaban tierras, las cuales se obtenían a través de la campaña del desierto, que ya que los territorios que no formaban parte del Estado argentino estaban en mano de indígenas. Entonces por eso se formaban estas batallas, para apropiarse de las tierras. Y nada, una vez que ya se conquistaron las tierras, se dividieron, se declararon como territorio nacional, se dividieron, se pusieron como privadas, como propiedades privadas, y los dueños de estas tierras eran terratenientes que habían participado de estas batallas. Y para poder afrontar los gastos de las campañas del desierto y ganar tierras productivas que favorece al modelo agroexportador, el Estado argentino aplicó políticas económicas en las cuales trajo inversores extranjeros para que eliminen impuestos de exportación o importación y también para favorecer a la construcción de infraestructuras para tener una mejor exportación de materias primas que estos países exportan. ¿Sí? Por estos tiempos, el mayor socio comercial de Argentina era Gran Bretaña. ¿Qué otras bases se necesitaban para que funcione el modelo exportador? Capitales. Muy bien, ¿qué saben sobre los capitales? Los capitales eran inversores, mayormente extranjeros, que querían dedicarse a las industrias del modelo agroexportador. Estos eran atraídos por su cuenta o a veces por el Estado. En Argentina, estos utilizaban parte de su dinero para los servicios ferroviarios, para los puertos del país, para las industrias frigoríficas y para las instituciones. Estos factores hacían que marche el modelo agroexportador. ¿Por qué se necesitaba invertir en estos factores? Necesitaban invertir en los puertos, ya que llegaban barcos extranjeros con productos, por lo que era muy importante para el modelo. Otro factor que tuvieron que invertir eran los servicios, ya que estos, al desarrollarlos y añadirlos a las ciudades, iban a resultar muy útiles para el incremento de las fábricas
y para la población, ya que al venir a las ciudades tenían todo lo necesario para vivir y tener una mejor vida. Con el desarrollo de los servicios, las producciones y las exportaciones fueron cambiando a medida que se desarrollaban las bases del modelo, y esto hizo que las actividades económicas como la ganadería obtengan mayor tecnología en su producción y fueran de la mano con el mejoramiento de las estancias, ya que en ese momento se estaban limitando los territorios con alambrados y se empezó a alimentar a los animales con mejores productos. Con el desarrollo de los servicios, las industrias frigoríficas mejoraron, ya que se podía transportar carne congelada para el consumo humano sin que se estropee. ¿En qué se basaba nuestra economía? Proveniente de la ganadería, agricultura y pecuaria, nuestra economía al principio del modelo se basó principalmente en la ganadería complementaria y la cría y consumo de ganado ovino. Luego apareció la vaca y se la reemplazó a la carne ovina por la carne vacuna. La región pampeana también reemplazó a esta y empezó a producir ganadería vacuna. Y con el tiempo, al aparecer tecnologías nuevas, también agregó a la agricultura como modo de economía en la región. En este modelo el rol del Estado era liberal, ya que no intervenía en la economía, dejaba que se produzca todo tipo de comercio, en el cual en este momento en Argentina había libre comercio. ¿Cuál era el objetivo del Estado? El objetivo del Estado en este momento era que se generen acciones, relaciones comerciales o ingresos para que funcione este modelo. Otra base necesaria para que funcione el modelo agroexportador era la población. Con el desarrollo de los servicios y los factores que se añadieron para que funcione, se empiezan a instalar infraestructuras para el funcionamiento del país, pero no había suficiente población en Argentina para que se produzca trabajo, comercio, manufacturas, industrias, por lo que el presidente de aquel momento deja que vengan inmigrantes europeos, ya que por la revolución industrial se fomenta las nuevas tecnologías y se quería echar la mano de obra de los campos y reemplazarla por nuevas maquinarias, por lo que estos tendrían que emigrar a otro país para tener una mejor vida. ¿Qué decide hacer Argentina para fomentar la inmigración? El presidente de aquel momento vio esta situación como un progreso para Argentina, por lo que el Estado decide hacer una publicidad ofreciendo tierras, trabajo para que lleguen los inmigrantes. Pero cuando llegaron vieron que los dueños de estas eran los terratenientes, por lo que tuvieron que buscar una manera para sobrevivir en este nuevo país con nuevas estructuras y un nuevo tipo de manejo. ¿A qué se dedicaban los inmigrantes? Los inmigrantes se dedican a trabajar en las oficinas de las ciudades, principalmente en los alrededores de Buenos Aires. Algunos trabajaban de albañiles, otros en los puertos o en los campos. La mayoría se encontraba en la región pampeana. Ahora vamos a hablar de las economías regionales, que este modelo hizo que surgieran estas economías, las cuales en cada provincia practicaban un tipo de actividad económica, que algunas eran utilizadas por el modelo agroexportador y otras no eran utilizadas, por lo que había economías regionales ganadoras y perdedoras. ¿Y cuáles eran las beneficiadas? Una región muy importante que fue beneficiada en el modelo agroexportador era la región pampeana, ya que su clima y suelo les permitía practicar la agricultura y la ganadería, y al tener el puerto allí, surgían muchos trabajos, mucho comercio, por lo que ahí estaba la mayoría de la población, y además en ese lugar la región pampeana en sí era la base del modelo agroexportador, por lo que era muy importante, y ahí se encontraba toda la población. Chaco y Formosa salían beneficiados, ya que en Chaco se encontraba la producción de algodones y la de quebracho, que esta madera de este árbol se utilizaba para hacer los durmientes,
que era la madera de las vías ferroviarias y la de los postes de luz. Además, esto era importante ya que estos querían ingresar al modelo agroexportador. Tucumán era una economía regional en el cual ella quería ingresar al modelo exportador, por lo que empezó a producir azúcar y tabaco. Y el azúcar era un producto muy importante para la economía del modelo agroexportador. Mendoza quería ingresar al modelo exportador por lo que hace la industria vitivinícola. Río Negro también quería ingresar al modelo exportador por lo que empieza a producir peras y manzanas. Y las últimas regiones que querían ingresar al modelo era Río Negro y Chubut, por lo que empiezan a producir la ganadería ovina. ¿Cuáles eran las economías regionales perdedoras? Estaban las perdedoras, que estas eran las restantes de todas las que dijimos, ya que las actividades que se practicaban en las provincias no eran utilizadas por el modelo o tal vez estas actividades no eran importantes para esta, ya que no se vendía del todo, por lo que salían perjudicadas. Y todas estas economías regionales van a abastecer a la región pampeana. Al hablar de las economías regionales también debemos hablar de los actores sociales, ya que con estas economías que eran utilizadas y otras que no, también había actores sociales que eran beneficiados y otros perjudicados. ¿Cuáles eran los actores sociales beneficiados? Los terratenientes eran dueños de tierras y enviaban sus producciones a los puertos para poder comerciar. El Estado era un actor beneficiado, ya que cobraba impuestos en la aduana, por lo que esto lo beneficiaba gracias al comercio y al estar relacionados. Otro actor beneficiado eran los capitales, ya que estos venían a invertir al país, por lo que el Estado les cobraba un impuesto, pero era muy bajo, entonces tenían que pagar muy poco y a la vez el Estado les dejaba que traiga sus maquinarias para que vengan a invertir al país. Otro actor social beneficiado eran los exportadores, que estos, nosotros, al ser un país agroexportador, estos salían beneficiados ya que trasladaban la materia prima. Los extranjeros, al ser dueños de capitales, se beneficiaban a su vez. ¿Y cuáles eran los actores sociales perjudicados? Y los afectados, que eran los trabajadores, que estos cobraban muy bajo sueldo y siempre vivían en las peores condiciones, por lo que cobraban muy bajo sueldo que los terratenientes, por lo que estos salían perjudicados en el modelo agroexportador. La última base necesaria para que funcione el modelo exportador eran los medios de transporte, el cual, al encontrarse el puerto en Buenos Aires, se quería exportar los productos hacia el mercado del interior del país, por lo que surgen las redes ferroviarias que empezaban desde Buenos Aires y al principio iban hacia la región pampeana para enviar los productos, la materia prima que era elaborada allá en los campos, y llevarlos hacia el puerto, y luego los productos manufacturados llevarlos desde Buenos Aires hacia el interior del país. ¿Qué pasa con los transportes? El transporte, hacer maquinarias inglesas, Inglaterra llega a un acuerdo con el Estado de que las tierras Argentina es dueña de ellas, pero las maquinarias Inglaterra es dueña de ellas, por lo que estas redes ferroviarias con forma radiocéntrica se extienden hacia Chaco, Tucumán, Mendoza, Río Negro y la Patagonia. Para cerrar sobre el modelo agroexportador, con el paso del tiempo el modelo siguió funcionando normalmente hasta que en 1914 sucedió un hecho que hizo que fuera su mejor año. ¿Y qué sucedió en este año? Se encontraba la Primera Guerra Mundial, la cual perjudicó las relaciones comerciales, ya que los países afectados por la guerra decidieron guardar sus ingresos, cerrar sus mercados y comprar lo necesario. En 1914, al suceder la Primera Guerra Mundial, los habitantes de Europa deciden inmigrar a Argentina, por lo que esto fue muy beneficioso para Argentina,
ya que comenzó a haber mucho trabajo, mucha población, entonces se generaron ofertas de trabajo, inversiones, y el modelo agroexportador llegó a su punto más alto, y este año se consideró como el mejor año del modelo agroexportador. Aunque el modelo en 1914 haya tenido su pico, en 1930 Argentina se vio afectada, ya que hubo una gran disminución de exportaciones porque Europa no le podía comprar a Argentina, entonces esto implicó una gran disminución de divisas que eran utilizadas para la importación de productos elaborados en el extranjero. ¿Qué pasó con el modelo? Este modelo nunca acabó, desde sus inicios que se sigue usando, pero con la crisis del 30, Argentina tuvo que buscar un nuevo modelo económico. Sin embargo, este se sigue usando, aunque no daba los suficientes ingresos. Actualmente, el otro modelo se sigue usando, aunque da escasos ingresos. Por lo que este modelo es muy importante para la historia de la economía argentina, ya que nos incorporó como la principal exportadora de materias primas a los países industrializados, por lo que fuimos muy importantes a través del mundo con este tipo de economía. Entonces tenemos que agradecer esta idea que se nos ocurrió, ya que tenemos tierras productivas, de haber tenido este tipo de economía y ser muy importante para el pasado, para el presente y para el futuro de Argentina. Y ahora vamos a hablar del siguiente modelo, que dijimos que el modelo agroexportador fue la base para que surja que dijimos que es la industrialización por sustitución de importaciones, el cual desde 1870 hasta la actualidad Argentina posee una economía agroexportadora, y durante este modelo llegó a su pico, ya que era la principal exportadora de materias primas a los países industrializados. Y con la llegada de la Primera Guerra Mundial comenzó a haber más trabajo, comercio, inversiones y más. Bueno, y ahora vamos a hablar de cómo surgió este modelo. Bueno, yo les pregunto, ¿qué estaba pasando en los años 20? En los años 20 las industrias comenzaron a aumentar por el desarrollo de maquinarias. Esto hizo que necesiten más servicios, y lo que hicieron fue buscar actores en lugares anónimos que quisieran invertir en la bolsa de comercio. Que las bolsas de comercio eran un lugar donde el gobierno conseguía productos y compraban acciones de empresas que se generaban cuando el Estado compraba máquinas y buscaba socios. Y este iba aumentando, iba creciendo a medida que el capitalismo aumentaba. Las bolsas de comercio estaban en las ciudades más importantes del mundo. ¿Qué estaba pasando con el capitalismo? El sistema capitalista seguía creciendo y manteniéndose. Los capitalistas pensaban que al producir en mayor cantidad, la oferta iba a crecer y al igual la demanda. Esta deducción hizo que en 1929 el sistema capitalista decayera por una sobreproducción, ya que las industrias empezaron a producir en masa y la oferta aumentó, pero la demanda se estancó. Con la crisis del 30, las bolsas de comercio comenzaron a caer, pero la primera bolsa que cayó fue la de Estados Unidos, llamada Wall Street, que esta causó que muchas empresas se queden con parte de su producción, por lo que necesitan venderla, entonces tienen que aumentar los precios, pero eso hace que se reduzcan las ofertas y comienza a haber despidos y el comercio financiero pierda valor. Por las consecuencias de la crisis del 30, los países centrales frenaron el comercio internacional para reservar el dinero, y lo que sobra el Estado lo iba a utilizar para su población. Ahora ustedes díganme, ¿qué sucedió en Argentina por la crisis del 30? Gracias a la crisis y el detenimiento del comercio, Argentina empleó un nuevo sistema económico llamado industrialización por sustitución de importaciones. Este reemplazó los productos extranjeros por manufacturas nacionales. Este modelo se dividió en 3 etapas. ¿Qué pasó en la primera etapa? El país estaba gobernado por oligarquías terratenientes a causa del modelo agroexportador, ya que en este nuevo modelo se usaban las bases del modelo agroexportador. Las industrias
también se empezaron a desarrollar por inversionistas nacionales. Y estas se beneficiaban por las ventajas comparativas de nuestro país. Y se empezaron a desarrollar las primeras industrias, y entre ellas la más importante, que fue la alimenticia, en la cual dentro de ella podíamos encontrar la vitivinícola y, por ejemplo, también la cerealera, y así un montón más. Y en la ICI sucedía lo mismo que en el modelo agroexportador, porque como dijimos, en el modelo agroexportador se empezó a invertir en los factores necesarios para que se desarrollen las bases del modelo. Y en la ICI pasaba lo mismo, solo que las industrias de las economías regionales, al abastecer al mercado interno, se necesitaba invertir en ellas, como en Buenos Aires, Chaco, Tucumán, Mendoza, Misiones, y Río Negro y Chubut. ¿Sí? Estas regiones comienzan a tener importancia en este periodo, por lo que el Estado le otorga dinero a los dueños de las empresas para que compren y mejoren sus industrias. ¿Qué rol ocupó el Estado en este modelo? Esto generó que el Estado tenga un rol de interventor en la economía, ya que regulaba la oferta y demanda, beneficiaba a las capitales e interventores, y en cada región podíamos encontrar unas juntas reguladoras que ajustaban y escogían precios para cada manufactura que era producida en nuestro país. ¿Qué decisiones tomó Europa por las consecuencias de la crisis del 30 y la Primera Guerra Mundial? Por otra parte, la Primera Guerra Mundial creó una Europa pobre, por lo que algunas potencias como Inglaterra volvieron a comprarle materia prima a sus excolonias. Pero esto a Argentina le preocupó porque se estaba retirando como el mayor comprador de materias primas. Lo que hicieron algunas empresas extranjeras que estaban con Europa y Estados Unidos fue empezar a venir para Argentina para tener mayores mercados y más trabajadores. Luego surgió la segunda etapa, que Argentina, al ver que Europa se estaba recuperando de los desastres que había ocurrido en el mundo, decide comerciar con ella, ya que necesitaba de varios factores para mantenerse estable y volver a ser potencia, por lo que aprovechó este momento de vulnerabilidad. ¿Qué beneficios tuvo esta relación? Se incorpora industrias internacionales, por lo que la producción comienza a tener mayor importancia. Las manufacturas de las empresas internacionales se les aumenta el precio para que el consumidor nacional compre los productos nacionales y el mercado interno aumente. Algunas empresas de servicio de afuera vinieron a comerciar con nuestro país, y como en ese momento el Estado tenía los suficientes ingresos como por el modelo agroexportador, decidieron comprar estos servicios y nacionalizarlos. En los últimos años de la segunda etapa, los ingresos del modelo agroexportador y de la ICI comenzaron a agotarse. Entonces, ¿qué decide hacer el Estado ante esta situación? El Estado, al ver que se está acabando, decide buscar y atraer capitales que generen distintas industrias, por lo que el rol que cumple el Estado en esta etapa es de interventor. Pero deja que haya diferentes inversiones de extranjeros y decide invertir en industrias para que se desarrollen y hayan industrias tecnológicas para la época. Este modelo que se implementó en la década del 30 empieza a decaer. ¿Qué industrias se forman y qué industrias salen beneficiadas? Las nuevas industrias que se forman se encuentran en Buenos Aires y Rosario. Estas dos eran las más importantes, pues se encontraban en el eje fluvial industrial. Después estaba el segundo foco, en el que se encontraba Córdoba, Mendoza y Tucumán. Y después, tomándolo con otras medidas, también estaba el Alto Valle del Río Negro. Estas provincias regionales atraen a la población del interior del país, de países limítrofes y no europeos, ya que se encontraba la Segunda Guerra Mundial. Y eran atraídos por el trabajo, ya que se encontraba en Argentina un sistema de producción que se basaba en la producción en masa y la especialización de tareas específicas llamado Fordismo, por lo que cambió el espacio geográfico y comenzó a dibujar el territorio. ¿Y en cada provincia industrial? Esas provincias industriales
alrededor de las fábricas tenían zonas humildes en las que vivían los trabajadores de estas. Buenos Aires, al ser una de las provincias industriales más importantes del país, tenía una gran cantidad de población. Ahí además poseía todas las necesidades básicas para que podamos vivir. Otras ciudades con grandes cantidades de personas era Córdoba, ya que se encontraba en la industria de fabricaciones militares y automotriz, por lo que diferentes marcas internacionales ponían sucursales. En tercer lugar estaba Mendoza por la industria vitivinícola, y en cuarto lugar se encontraba Tucumán por la industria azucarera. Las provincias cuya densidad de población era muy poca y a la vez era muy perdedora en este modelo son las restantes, ya que en algunas provincias no se había desarrollado ninguna industria, en otras recién estaban empezando a industrializarse y en otras se encontraban actividades económicas, pero no eran contadas, no formaban parte de la economía argentina. Estas regiones económicas generaron beneficios y perjudicaciones para diferentes actores sociales. ¿Cuáles eran los actores beneficiados de este modelo? La industria nacional se benefició porque comenzó a crecer la industria local, ya que se restringieron las importaciones, por lo que benefició al empresario local. También la clase trabajadora, en la que se generaron trabajo por el surgimiento de fábricas en el país, y esto hizo que mejorara el nivel de vida. ¿Y los perjudicados? En principio, el sector agrícola y el rural, porque con la llegada de las industrias, los campos se comenzaron a descuidar y comenzaron a tener las peores condiciones. Los consumidores eran perjudicados porque la producción era de baja calidad, pero de altos precios, por lo que hubo inflación. Otros actores perjudicados son los exportadores, ya que Argentina, al no exportarle más a Europa, los extranjeros dejaron de comprarle a nuestro país, por lo que estos salieron perjudicados, ya que transportaban productos agrícolas o minerales. También los empresarios externos, porque con las nuevas restricciones del nuevo modelo, había menos presencia de los empresarios multinacionales adentro del mercado interno. ¿Qué generó el desarrollo de la tecnología? Con las nuevas tecnologías apareció un nuevo método de transporte que se trasladaba por las vías automovilísticas en paralelo a las vías del tren, llamado camión. Este transportaba mercaderías manufacturadas de Buenos Aires hasta el interior del país. Al pasar de los años, el modelo siguió funcionando normalmente. El Estado, al ser regulador, compraba créditos, subsidios, infraestructuras, juntas regulares, y compraba industrias extranjeras con la ayuda de los ingresos del modelo exportador. ¿Qué sucedió en la tercera etapa? Entre 1955 y 1976, los ingresos del modelo exportador que utilizaba el Estado comenzaron a agotarse, ya que Argentina le compraba a Europa industrias de tecnología desarrolladas, las cuales costaba bastante porque se estaba acabando la plata del modelo y además las producciones eran bastante costosas. Y al no tener industrias hechas en nuestro país, esto influía en la producción de manufacturas. Entonces, los productos nacionales, los precios comenzaron a crecer, pero igualmente el modelo seguía funcionando. En la década del 70 hubo varios factores que comenzaron a debilitar al modelo, como por ejemplo se empieza a abrir la entrada a productos extranjeros, se permite la entrada de capitales de afuera y se comienza a bajar el precio de los productos importados, por lo que hace que haya una competición con los productos nacionales. ¿Qué otra causa hizo que se disolviera la ICI? Otras causas fueron los golpes de Estado, ya que surgieron muchos durante este modelo, pero el peor fue en 1976, que fue la mayor dictadura cívico-militar que sufrió nuestro país, y este acabó con la ICI y surgió un nuevo sistema económico llamado el neoliberalismo.
Este modelo marcó una huella en la economía argentina, por lo que siempre hay que pensar que todo esto, toda la economía argentina se fue construyendo gracias al modelo y a la ICI, por lo que hay que agradecer a estos modelos por sus funciones que hacían en estos años. Y lo que más me gustó, la verdad, es que sobre la ICI, es que en la segunda etapa nosotros comenzamos a ser los dueños de los servicios, como el de la luz, porque el Estado compró estos servicios, entonces comenzamos a ser los dueños, pero después con el tiempo dejamos de ser dueños y los extranjeros se quedaron con parte, la mayoría de ser dueños se lo quedaron los extranjeros y nosotros nos quedamos con una parte de la adueñación de los servicios.